La primera historia de terror que traemos al canal, amigos. Hoy me he visto de Dross para contarles algo muy perturbador, muy turbio, no apto para cagones, como yo, pero todo por ustedes, amigos. Ahí va. En Escocia, en el siglo XVI, algo estaba sucediendo en el condado de Galloway. La gente estaba desapareciendo y nadie sabía qué estaba pasando. Lo que sí sabían eran que no las volverían a ver jamás. Y esto se mantuvo durante 25 años, pero el terror y el miedo que provocaron las aberraciones que les voy a contar siguen patentes hasta el día de hoy. ¿El nivel de dramatismo está bien ahí o lo bajamos un 10%, gente? En fin, Sawney Bean nació en el condado de East Lothian en el reinado de Jacobo VI de Escocia. Y sí, si estamos en Escocia no va a ser el rey de Narnia, ¿no? El padre de Sawney Bean crió a su hijo a base de golpizas y acusaciones de no ser suficientemente bueno. Desde pequeño comenzó a mostrar una personalidad rebelde. Su padre intentó que trabajara con él en su negocio. Algunas historias dicen que este negocio era una granja, otras dicen que era una panadería, pero eso no es tan importante. La cuestión es que el padre quería prepararlo para heredar el negocio familiar a base de denigraciones y golpes, pero por lo menos quería enseñarle a subsistir. Al principio intentó ser el hijo que su padre quería, pero la realidad es que no le gustaba trabajar, era muy impulsivo e incapaz de seguir órdenes. Por ende, sus planes cambiaron y eso se manifestó el día que se escapó de su casa con su reciente esposa, a la que todos los que la conocían la tachaban de extraña y de tener inclinaciones bastante perturbadoras, como por ejemplo estar involucrada en sacrificios humanos, y la acusaban además de ser una bruja. Y es así que la pareja se dirigió hacia la costa del condado Galloway, en parte porque Sawney se cansó de intentar encajar como miembro productivo de la comunidad, y en parte porque poco a poco más personas iban tras su esposa, Agnes Douglas, para enjuiciarla por bruja y quemarla en la hoguera. En esa época no se andaban con vueltas. Si te acusaban de bruja, el juicio era básicamente un adorno y terminabas en la hoguera, tuvieras pruebas o no, daba igual. Y esa fue la última vez que sus padres vieron a Sawney, nunca más escucharon de él ni de su esposa. Ni en ciudades ni en pueblos vecinos había rastros de él o de Agnes. Y la realidad es que irse fue lo correcto porque inmediatamente fueron decretados como fugitivos. Tiempo después, la gente desaparecía en los alrededores de Galloway. No era algo extraño ni que llamara excepcionalmente la atención. Había ladrones escondidos en los caminos y fieras salvajes que buscaban presas fáciles. No era extraño que las personas iniciaran travesías entre ciudades y pueblos y que nunca llegaran a destino. En fin, las personas desaparecían y nadie relacionaba los casos entre sí, aunque cada vez era más común y cada vez fueran más personas las que desaparecían de la faz de la Tierra, inclusive grupos enteros, hasta que llegó un momento que solo podían moverse grupos superiores a una docena de personas y si éstas iban armadas. Y si viajaban de noche, ni así bastaba para sobrevivir en los caminos. Después de un tiempo, a algún iluminado le comenzó a parecer extraño que tantas personas desaparecieran. La gente comenzó a tener miedo y el pánico poco a poco se fue propagando. Y cuando el pánico se establece, llega la desconfianza, la paranoia, y los que pagaron por esto fueron los viajeros que llegaban a Galloway. Comerciantes o simplemente gente que iba a ver a su familia. Escuchen bien. Fueron sometidos a juicios extremadamente cuestionables, fueron acusados injustamente como sospechosos y cargaron con la culpa de muertes que no tenían absolutamente nada que ver con ellos. Se les acusó de asesinatos, de esconder los cuerpos y fueron castigados por eso y sometidos a tortura. Da miedo, amigo. Es muy parecido a los casos sobre las brujas de Salem, por ejemplo. Los asesinatos obviamente no cesaron y se decidió que cerraran todos los caminos que llevaban a la región, con el fin de que si se trataba de ladrones y asesinos se vieran obligados a buscar un territorio más próspero para sus crímenes. Y si se trataba de bestias salvajes, que murieran de hambre por falta de presas o que también cambiaran la zona de caza. Entonces eso hicieron y mantuvieron los caminos bloqueados por 2 años. Y esto provocó un cambio en el actuar de los verdaderos depredadores que terminó de desatar el pánico en su máximo esplendor en los habitantes de la región, que vieron horrorizados cómo en sus cementerios locales comenzaban a desaparecer los cadáveres más recientes. En algunos casos se llevaban algunas extremidades y diferentes partes del cuerpo, y en otros casos se llevaban los cuerpos
completos. Y es acá donde la gente se empieza a volver loca. El terror se apoderó de la comunidad y comenzaron a pensar que estaban tratando con brujas, hombres lobo o adoradores del diablo o mismos demonios, los cuales ellos entendían que preferían alimentarse de carne humana. Una nueva oleada de acusaciones, de detenciones y de ejecuciones en la horca que sucedieron en vano porque los cuerpos seguían desapareciendo. Es entonces que las autoridades y los jueces dijeron que ningún humano era capaz de detener estas atrocidades y decidieron que lo mejor que podían hacer era rezarle a Dios y tener fe. ¿Funcionó? Y no funcionó. Muchos estarán sorprendidos seguramente, pero no funcionó. Esto se mantuvo por 25 años, amigos, y se contabilizan aproximadamente alrededor de unos 1000 asesinatos, incluso más, entre hombres, mujeres y niños. Más de 1000, amigos, más de 1000 asesinatos. Hasta que un día una pareja viajaba por los caminos, ambos montados en un solo caballo, que volvían de una feria otoñal y no tuvieron mejor idea que atravesar uno de los caminos donde más desapariciones habían sucedido. Y antes de que se dieran cuenta, estaban rodeados por un numeroso grupo de personas de aspecto tosco y salvaje, hombres y mujeres de diferentes edades, que no dijeron ni una palabra, no perdieron ni un segundo y comenzaron a atacarlos con fiereza animal. El hombre, por suerte, tenía una espada y una pistola, además de entrenamiento militar, con los cuales pudo defenderse y mantener a raya a unos cuantos de los agresores. Pero en medio de la pelea, la mujer se cae del caballo. Y ni bien esta toca el suelo, varios de los integrantes de este grupo se le abalanzaron encima. Muy rápidamente la agarraron y se la llevaron bosque adentro, mientras el esposo seguía peleando con los demás agresores. El hombre embiste con el caballo a los hombres y mujeres que lo atacaban, hiriendo a algunos, se abre camino entre ellos e intenta perseguir a los captores de su mujer. Busca entre la maleza hasta encontrar algo que lo horrorizó. Encontró a su mujer, o mejor dicho, encontró partes de su mujer que había sido desmembrada y lo que quedaba de ella era casi irreconocible. El hombre, tan aterrado como enfurecido, fue directamente hacia las autoridades a explicar lo que había sucedido y a pedir ayuda. Todo esto llegó a los oídos del rey Jacobo I, que creo es el mismo rey que nombré al principio, Jacobo VI, pero por temas políticos y de conquista se lo cambió a primero, no importa. El rey Jacobo se decidió a resolver un problema que hacía 25 años aterraba a la población, envió a 400 soldados a realizar la búsqueda y dar caza a los agresores, entre los que se dice estaba el mismo rey, o sea, el rey mismo participó de la búsqueda. El viajero, y ahora viudo, los guió al lugar donde fue atacado para que los sabuesos que acompañaban a los soldados comenzaran a rastrear a los asesinos. Los soldados siguieron el rastro hasta la costa y revisaron cada cueva o lugar donde un humano pudiera esconderse, hasta que los perros comenzaron a guiarlos hacia un túnel pedregoso y serpenteante a la orilla de un lago. Los soldados se internaron en dicho túnel y lo que encontraron en el fondo de este túnel les puso los pelos de punta. Miembros humanos colgaban del techo y una gruesa capa de huesos cubría todo el piso. A un lado, una enorme pila de objetos personales formaban un montículo, entre los que había ropa, oro, armas, joyas, entre más cosas, que obviamente eran de las víctimas, resultado de 25 años de asesinatos, de prácticas de canibalismo y vampirismo. Adentro también estaban los responsables de todos estos asesinatos y fueron identificados como Sawney Bean y su esposa Agnes Douglas, sus 6 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, producto de relaciones incestuosas. Estas personas, a falta de una mejor palabra para describirlos, no hablaban, sino que se comunicaban a base de gruñidos y gestos, cual animales. Para sorpresa de todos, ninguno de ellos intentó pelear, ni opuso resistencia. Todos fueron encarcelados y los restos de las víctimas fueron enterrados. Trasladaron a estos seres a una fortaleza en Leyte, donde fueron ejecutados sin perder un segundo en juicios por orden del mismo rey. Los hombres fueron ahorcados y las mujeres quemadas vivas en una hoguera. Antes de esto, y por orden del rey también, algunos de ellos fueron torturados. Y se dice que estos miembros del clan nunca mostraron temor ni arrepentimiento. Incluso Sawney Bean, antes de morir, dijo las palabras: "No ha terminado, nunca terminará".
Lo que sí terminó es esta macabra historia. Así encontró su fin el líder de este clan caníbal, el apodado Caníbal de las Colinas o el demonio de Galloway. Según cuentan las historias, al principio solo robaban a las personas en los caminos para lograr sobrevivir, pero no podían entrar a la ciudad a comprar comida o vender lo que robaban porque las autoridades los estaban buscando a ambos. Ahí fue cuando conocieron de verdad lo que es tener hambre, y en ese momento fue que Agnes convenció a su esposo de probar la carne humana. Al principio fueron cuidadosos y lo hacían solo cuando era estrictamente necesario y dejaban a los cuerpos como si los depredadores fueran animales salvajes. Muy pronto se dieron cuenta que para seguir ocultos tampoco podían dejar testigos, así que llevaban todos los cuerpos a la cueva en la que se habían instalado, colgaban estos cuerpos y hacían lo posible por preservarlos. Después tuvieron hijos y los educaron en el estilo de vida caníbal. Les enseñaron a cazar, obviamente personas, y muy pronto estos ya podían valerse por sí mismos. A veces cazaban todos juntos y otras veces cubrían más terreno dividiéndose en pequeños grupos. El incesto se convirtió en una actividad común en aquella cueva escondida, motivado por el mismo Sawney, con la idea de formar un ejército. De esta manera obligaba a sus hijos a tener relaciones entre ellos. Muy turbio, la verdad. Por ser una historia tan antigua, muchos ponen en duda si esto de verdad ocurrió. Existe alguna documentación puntualmente en el libro que se llama Newgate Calendar, que fue bastante popular hace unos 300 años, libro también conocido como el sangrante registro de los malhechores. También se cree que puede ser una invención inglesa para descalificar a los escoceses por temas políticos. La realidad es que no está claro si estamos hablando de una historia real o un mito. Así que se los dejo a su imaginación, amigos. Espero que les haya gustado el video si estás en YouTube o el podcast si estás en Spotify o iVoox. Una historia más corta de lo habitual, a ver si funciona, a ver si les gusta más o menos. Me lo pueden poner en comentarios. Si quieren proponer temas para futuras narraciones, los leo atentamente. Yo soy Focuslight, @Focuslight en todas las redes. Un abrazo gigante, amigos, y nos vemos en la próxima. Dum dum dum